Puntos clave de las complicaciones de la cirrosis. Entonces, como lo vimos en el video de cirrosis, vamos a tener complicaciones generadas por la hipertensión portal, las cuales van a ser estas dos de aquí. Sangrado variceal y ascitis van a ser generadas por hipertensión portal. Entonces, estas vamos a ponerlo aquí. Hipertensión portal va a ser la que nos genere esto. Recordemos, hipertensión portal nos va a hablar una presión portal de más de 6 milímetros de mercurio. Y bueno, esto nos va a generar sangrado varicial y ascitis. Y también tenemos la encefalopatía, la peritonitis bacteriana espontánea y una más que va a ser el síndrome hepatorrenal. Entonces vamos a empezar con el sangrado varicial, que va a ser bueno, en cuanto a definiciones que tenemos el sangrado clínicamente significativo, que van a ser 2 unidades en 24 horas. Falla el tratamiento, que va a ser en tratamiento por más de 120 horas y que no funcione. Resangrado temprano va a ser un sangrado entre las 120 horas y las 6 semanas posteriores al alta. Un resangrado tardío va a ser un sangrado que se dé después de las 6 semanas post-alta. Y la mortalidad temprana va a ser un paciente que muera en menos de 6 semanas de haber presentado el sangrado. Entonces, concretamente lo que nos tenemos que saber es 120 y 6 semanas, ¿no? Que es en lo que gira o en torno a lo que giran todas estas definiciones. Y en el 120 también podemos tener el 20, que va a ser, pues, podemos recordar con el 20, el 2 unidades, ¿no? Bueno, la etiología. Como dijimos, la etiología aquí arriba va a ser la hipertensión portal. Y esta hipertensión tiene que ser de 10 milímetros de mercurio para empezar a producir sangrado. Recordemos que hipertensión es más de 6, pero nos va a producir el sangrado a más de 10 milímetros de mercurio. Aquí tenemos unas clasificaciones. La más importante es la de Baveno, que va a ser para el sangrado de varices esofágicas. Y también tenemos la clasificación GOV para las para las gastroduodenales, me parece que es GOV. Sí, esofagogástricas. GOV es para esofagogástricas, pero la que vamos a ver va a ser la de Baveno porque es la más frecuente. Entonces, tenemos aquí que Baveno nos divide en glándulas, en varices grandes y varices pequeñas. Grandes va a ser de menos de 5, grandes va a ser de más de 5 y pequeñas de menos de 5. Eso es todo. Y aquí también nos conviene revisar la clasificación de Forrest, que va a ser sobre todo para el sangrado, pero de una úlcera. Aquí es de una úlcera, recordar esta parte. Y bueno, esta nos va a dividir en 3 distintos. 1 que nos va a hablar de un sangrado activo, 2 de un sangrado recurrente y 3 cuando ya no hay sangrado. El 1 se va a dividir en un A y en B. Mientras más alto sea, peor es, ¿no? Entonces, 1 sangrado activo, 1A va a ser sangrado activo a chorro. Y 1B va a ser un sangrado activo B de babeante, ¿no? O le dice también en cortinas. Un 2 va a ser un sangrado recurrente. En el A vamos a tener un vaso visible, en el B un coágulo y en el C una mancha hemática, como si fuera una costra. De hecho, incluso la refiere como oscura. Y en el 3 vamos a tener ya ahí un tapón de fibrina. Y entonces, en este mismo contexto, hablando un poquito del tratamiento, del 1A al 2B, es decir, de aquí a aquí, vamos a dar hemostasia, puede ser con clips o con escleroterapia, y un inhibidor de la bomba de protones por 72 horas. Y en el caso de que sea una 2C o una 3, ya vamos a dar un alta. Entonces, recordar eso. En cuanto a la clínica, en este aspecto de las varices esofágicas, vamos a tener un sangrado de tubo digestivo superior, que se va a expresar con melena y con hematemesis. Y también podemos tener ectasias vasculares y en caso de que ya haya un sangrado muy profuso, síntomas de choque, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico en este caso lo vamos a hacer con endoscopía, que esta se tiene que realizar sobre todo la endoscopía que va a ser usada para el tratamiento, ya sea con ligadura o con escleroterapia, en menos de 12 horas desde que se presenta el paciente. Entonces, bueno, ahora sí pasamos al tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es solucionar el ABCDE, ¿no? Entonces, en una situación de urgencias, solucionar primero el ABCDE. Segundo, vamos a prevenir complicaciones. Y tercero, vamos a hacer el tratamiento del sangrado. Entonces, el tratamiento del sangrado lo vamos a realizar primero con vasoactivos, que va a ser vasopresina u ocreotide, y además le tenemos que dar antibiótico a todos, y este antibiótico va a ser ceftriaxona. Ahora sí, el tratamiento concreto del sangrado va a ser con ligadura o con escleroterapia. Como dijimos, se tiene que hacer una endoscopía en menos de 12 horas, y en esta endoscopía vamos a hacer o ligadura o escleroterapia. Ligadura en caso de que sean grandes o que sean pequeñas con Child-Pugh B o C.
Y en caso de que sea escleroterapia va a ser para pequeñas con Child-Pugh A. Entonces, importante recordar esto porque aquí entra en importancia el Child-Pugh que vimos en el video de cirrosis. Entonces, en caso de que no funcione la ligadura en las grandes, podemos usar la escleroterapia como segunda línea. Y bueno, en caso de que no haya endoscopía o no se pueda realizar la endoscopía en menos de 12 horas, vamos a usar el balón de Sengstaken Macklemore o algo así se llama, ¿no? Entonces, balón Sengstaken Macklemore bueno, este balón no tiene que usarse más de 24 horas. Y en caso de que sean glándulas, de nuevo, varices esofagogástricas, vamos a ver la clasificación GOF. Únicamente hay que saber que si es GOF 1, vamos a hacer ligadura, y si es GOF 2, vamos a hacer inyección. Inyección o ligadura, ¿con qué? Con N-butil cianosilato. Igual la inyección va a ser de N-butil cianosilato directamente en la varice. Y ahora pasamos a la ascitis, que como tal va a ser la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Esta etiología también va a ser por hipertensión portal. También nos habla aquí de que se va a producir a partir de 10 milímetros de mercurio y por lo tanto, si tiene ya 10 milímetros de mercurio, ya va a haber una cierta relación con hemorragia y con varices. La ascitis la vamos a dividir por grados de tensión, que va a ser importante para el tratamiento. El grado 1 va a ser una ascitis mínima, que solo va a ser detectada en ultrasonido. Esta va a ser una ascitis con menos de 100 mililitros en cavidad. En una tensión moderada que nos habla de malestares abdominales, pero que no interfieren estos malestares con la vida. Va a haber una clínica positiva que esta clínica va a estar dada por el signo de la ola. Que bueno, este signo de la ola lo vamos a ver aquí. Ya tiene que tener 10 litros para que se considere, para que aparezca este signo de la ola. Y en caso de un grado de tensión 3 ya va a ser una grado tensa. Y bueno, esto ya nos habla de más de 10 litros. Y aquí podemos tener insuficiencia respiratoria. Como decimos, estos grados de tensión van a ser muy importantes ahorita que hablemos del tratamiento. Entonces, la clínica aquí vamos a tener un abdomen abultado, podemos tener mátidez en flancos y también la mátidez cambiante, ¿no? Entonces esto de que el paciente cambie de posición y cambie el lugar donde se encuentra mate el paciente, ¿no? Entonces mate cambiante lo vamos a encontrar a partir de 1.5 a 3 litros. Ola a partir de 10 litros de líquido en cavidad. Recordar eso. El tratamiento, en este caso lo vamos a... No. Este no es el tratamiento, sino que es el diagnóstico. Muy importante esta parte del diagnóstico porque vamos a hacer una paracentesis diagnóstica y vamos a estudiar este líquido, este líquido ascítico, ¿no? Entonces, lo primero que le vamos a estudiar van a ser las proteínas. En caso de que haya menos de 15 proteínas, nos habla de una peritonitis bacteriana espontánea y por lo tanto está indicado dar antibiótico inmediato, ¿no? Entonces, menos de 15 proteínas, peritonitis bacteriana espontánea. Y bueno, una vez que ya tomamos estas proteínas, vamos a medir el gradiente albúmina sérica, gradiente albúmina sérica y albúmina ascítica, ¿no? La famosa gasa. Entonces, a esta gasa le vamos a medir este gradiente y si este gradiente es de más de 1.1, nos habla de que la etiología fue hipertensión portal. Pero si es de menos de 1.1, nos habla de que hay otra causa, una causa renal, tuberculosis, causa neoplásica, etc. Y bueno, además de las proteínas, también le vamos a medir las células. Y más de 250 células en el líquido ascítico nos habla también de una peritonitis bacteriana espontánea y por lo tanto también está indicado dar tratamiento antibiótico, perdón. Y ahora sí, en cuanto al tratamiento que dijimos va a ser por grados, en caso de un grado 1 únicamente vamos a hacer restricción de sodio a menos de 2 gramos al día y podemos dar aquí también diuréticos. En caso de una moderada vamos a dar, o una grado 2, vamos a dar diuréticos, espironolactona y furosemide, y una grado 3, una muy tensa, ya va a ser paracentesis. Paracentesis en este caso terapéutica. Además, como dijimos, vamos a poder dar antibióticos en caso de una sospecha de infección. Estos antibióticos va a ser cefalotina u ofloxacino y también vamos a dar albúmina en caso de que saquemos más de 5 litros de líquido ascítico, que si ya hicimos la paracentesis, recordemos que se hace en el grado 3 y el grado 3 ya es de más de 10 litros, ¿no? Entonces vamos a dar prácticamente albúmina a todos los que le hagamos una paracentesis porque la albúmina se da a partir de 5 litros. Y bueno, se van a dar 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido ascítico que hayamos extraído.
Pasamos ahora a la encefalopatía hepática, que va a ser definida como la disminución de la conciencia, alteraciones del intelecto o cambios en la personalidad por pérdida de la función metabólica hepática. En este caso, la etiología va a ser por una hiperamonemia, que va a causar, esta hiperamonemia se va a generar por fenómeno de escape y esta se va a depositar en el cerebro causando la sintomatología, y además también nos habla de una etiología por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La clasificación en este caso va a estar dada por la clasificación de Westhaven, que tenemos 5 distintos grados: 0, 1, 2, 3 y 4. En el 0 no hay ningún dato, en el 1 hay euforia o ansiedad. En el caso, aquí la clave es que el sueño va a estar alterado por la misma ansiedad. En el 2 ya no va a haber ansiedad, ya no va a estar el paciente totalmente despierto, entonces ya hay letargia o apatía. Y aquí tenemos en el 1 y el 2 el signo de la asterexis o el signo de flapping positivo, ¿no? Que es esta parte de como que torcerle la mano hacia atrás al paciente y tiene que regresar, ¿no? Como si fuera, como si lo hiciera lento, como si lo hiciera temblando. Esa va a ser la asterexis. Y tenemos también el Westhaven 3, que ya va a haber confusión o desconcentración, y el Westhaven 4, donde ya hay un coma total, ya no despierta el paciente, ¿no? Entonces, aquí en cuanto a la clínica, como ya lo dijimos, tenemos estado mental alterado y podemos también tener mielopatía y parkinsonismo. El diagnóstico lo vamos a hacer con un electroencefalograma y un ATAC, sobre todo para descartar otras causas de esta disminución del estado mental. Y el tratamiento lo vamos a hacer primero con una disminución de las proteínas. Podemos dar también lactulosa y podemos dar antibióticos, sobre todo para disminuir la flora productora de nitrógeno, que va a ser una de las causas por la cual se nos cause la hiperamonemia, ¿no? Entonces, estos antibióticos puede ser la rifoximina o el metronidazol. Y en cuanto al tratamiento por grados de Westhaven, en el 1 y el 2 vamos a dar lactulosa vía oral 2 veces al día, y en el caso del 2 o 3, aquí es 3 o 4, aquí no está mal esto, aquí es 3 o 4. Vamos a dar la lactulosa, pero por enema o por sonda nasogástrica. Y también se nos habla de una otra línea de tratamiento que va a ser la ornitina o aspartato, la famosa LOLA, y esta se va a dar por vía intravenosa. Pasamos ahora a la peritonitis bacteriana espontánea, que va a ser la infección de líquido ascítico. La etiología como tal va a ser la ascitis misma que se causa por hipertensión portal. Aquí no tenemos ninguna clasificación. La clínica va a ser dolor abdominal, datos como de irritación peritoneal, ¿no? Entonces tenemos el dolor abdominal, fiebre, acidosis, y podemos también tener íleo paralítico. En el caso del diagnóstico podemos tener leucocitosis. Como dijimos, al evaluar el líquido ascítico podemos tener menos de 15 proteínas, nos habla de peritonitis bacteriana espontánea. Más de 250 células nos habla de peritonitis bacteriana espontánea. Y como tal, estos dos valores nos van a hablar de que tenemos que dar un tratamiento antibiótico. Y este tratamiento va a ser con cefaloxima u ofloxacino. Y por último, el síndrome hepatorrenal va a ser una insuficiencia renal asociada a cirrosis. Esta insuficiencia renal va a ser reversible. Como tal, la etiología va a ser por la cirrosis. Vamos a tener dos tipos. La tipo 1, que va a ser de muy mal pronóstico, con una creatinina sérica de más de 2.5, y la tipo 2, que va a ser de lenta progresión. En cuanto a la clínica, tenemos oliguria y baja eliminación de sodio. El diagnóstico lo vamos a hacer con nuestra creatinina sérica y a lo mejor con algunas otras pruebas de función renal. Y el tratamiento va a ser con expansión de volumen con albúmina, vasoconstricción sistémica, y podemos aquí considerar el trasplante hepático para solucionar la insuficiencia renal. Y eso sería todo en cuanto a nuestras complicaciones de la cirrosis. Aquí les dejo el cuadro y sería todo. Muchas gracias.